La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el nuevo registro hotelero. ¿Qué hay que fichar cuando nos alojamos? A mí me parece una medida bastante, ¿cómo decirlo?, correcta para tener un control básico de a dónde vas, con quién vas, ¿no? Todos los posibles riesgos que hay de movimientos. No me parece bien que le demos tantos datos porque siento que debe haber un poquito más de privacidad, ¿no?, de la persona, de uno mismo, pero siento que ya es como está tan normalizado que todo el mundo como que damos los datos y eso por lo que tú dices un poco, ¿no?, para todo. O sea, si al final se lo Esta estamos dando es toda la controversia en la calle. Nuevo registro de viajeros. Hay que identificarse, DNI, tarjetas y relaciones de parentesco con menores cuando vayamos a hoteles, alquiler de coches. Todos mis datos, cuentas bancarias y de todo. También las agencias de viajes o el que le corresponda o el que sea, tiene que meter todos esos datos. Es lo que se ha impuesto ya de manera obligatoria esta semana y que ha entrado muy suavemente en vigor desde prácticamente 2021, porque lo que se ha aplicado hoy ya, lo que ya es obligatorio, es un Real Decreto 933/2021, es decir, es un Real Decreto que se aprobó hace prácticamente 4 años y que ahora, casi 4 años después y 3 prórrogas más tarde, entra en vigor. ¿Por qué? Porque el sector hotelero había protestado mucho hasta ahora. A partir de ahora esto ya es obligatorio. Y es obligatorio para todo tipo de alojamientos, hoteles, hostales, pensiones, campings. Es para todo tipo de alojamientos turísticos, plataformas que los comercializan, y es obligatorio para agencias de viaje y empresas de alquiler de vehículos sin conductor. ¿Qué significa esto para nosotros? Que a partir de ahora, en cada uno de esos servicios turísticos tenemos que aportar algo que en la mayoría de hoteles ya se hacía. DNI, con fecha de nacimiento, domicilio, datos de contacto, datos de transacción, si es tarjeta de crédito, con qué número, qué efectivo, y una novedad importante. Si uno viaja con menores, hay que identificar la relación de parentesco que les une. Esto tiene una finalidad y es evitar el tráfico de menores. Así que estas 3 son las novedades para unos viajeros que están asumiendo esto sinceramente con la sorpresa de pensar, pero esto no se hacía ya. Que la verdad que es que no me lo había ni planteado, pero sí que es verdad que es un poco de mal rollo, no te lo voy a negar, porque tantos datos, como dónde vives hasta tu piso. ¿Por qué hasta tu piso? O sea, ¿es necesario el piso? De los grupos de personas que pues solo se toman los datos del primero y las otras 24 no, pues ahora pues para tener un mayor control de quién viene y quién entra, pues sí que está bien, la verdad. Si va a haber delitos, van a haber igual de delitos dando todos los datos que no dándoselos. Es más, como entre un hacker en donde estás dando todos los datos, ahí sí que se los llevan. No sé, yo creo ¿Qué que dice el Ministerio del Interior? Lo que dice es que esta norma lleva casi 4 años en espera, que ha habido tiempo más que suficiente para adaptarse a ella, pero sobre todo que la norma anterior es tan antigua que era absolutamente imposible sostenerla más. El registro de pernoctaciones anterior data de 1959, del franquismo, y el de control de vehículos de 1974, de el amanecer de la democracia, por decirlo así. Lógicamente, no había en aquellos momentos fórmulas como las viviendas turísticas, fórmulas como las centrales de reservas, así que, grande marlasca, el ministro dice: el reglamento, el Real Decreto de 2021, que perfectamente estudió y valoró y tuvo en consideración todos los intereses, evidentemente, en litigio, por decirlo de alguna forma simple, y fundamentalmente el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, pero también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos. ¿Y qué dice Interior? Interior dice que con esto en pruebas y con esto de manera voluntaria se ha detenido a 15.584 personas que estaban buscadas con órdenes policiales, con requisitorias o con órdenes de espacio Schengen. 15.584 sin que fuera obligatorio. Así que esto tendrá un recorrido todavía mayor para detener a quienes ahora mismo eluden la acción de la justicia. Esto es lo que tenemos en el terreno cuasi moral, el de
todos los datos que entregamos y el de cómo se gestionan. Este es el debate entre pasajeros y Ministerio del Interior. Esto es el cómo nos cambia el turismo. Pero para los hoteleros, para los alquiladores y para las agencias de viaje, esto es cómo les cambia el negocio, porque aquí hay muchísima protesta. El argumento fundamental es las grandes cadenas no tienen un problema, pero el 95% de los operadores son operadores pequeños. Así que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos dice, con el 95% pymes, se les impone una carga que probablemente no sean capaces de soportar. La Confederación Española de Agencias de Viajes dice exactamente lo mismo. Esto tiene un impacto negativo sobre pequeñas empresas que quizás no pueden soportar. Así que anuncian reclamaciones judiciales y basan toda su crítica con 4 argumentos. Primero, el que decía Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo en España, diciendo: no se ha consultado con el sector, al menos inicialmente, decía. Muy mala noticia del decreto 933 que el gobierno se ha sacado de la manga sin consultar, iba a decir ni a Dios ni al diablo, sin consultar al sector privado, cuando siempre hacen gala de la colaboración público-privada, que es uno de los objetivos prioritarios del gobierno del señor Sánchez. El Ejecutivo dice ha habido consultas y ha habido consultas posteriores, pero la primera crítica del sector es esto se hace sin consultar. La segunda crítica es esto se hace sin contar con las pequeñas empresas, pensando solo en los grandes grupos hoteleros, decía Carlos Abella, Mesa del Turismo. No nos olvidemos de que la gran mayoría de empresas del sector turístico, agencias de viajes, incluso pequeños alojamientos, son pymes que no tienen los recursos necesarios para garantizar la seguridad de esos datos, en un mundo donde vivimos, donde la ciberdelincuencia cada vez es más habitual. Por lo tanto, se está poniendo en riesgo la seguridad de los datos y la privacidad de los clientes. Y dicen, no tenemos medios suficientes. CEAT, Ramón Estadella. Con un lector de pasaportes y de DNI de una forma muy cómoda para el cliente y que automáticamente vaya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la información. Dice, esto es cómodo para Interior, pero no tenemos capacidad de chequear, revisar ni visar los datos que nos dan los clientes. Hay muchos lugares donde a determinadas horas ya no hay recepción, con lo cual no lo podríamos hacer, pero sí facilitar toda nuestra colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay un argumento final. El primero es esto se hace sin consulta. El segundo es, se hace sin contar con los pequeños. Y el tercero es, esto se hace sin vigilar la intimidad de los viajeros. Este es el último argumento de las agencias de viajes, de los hoteleros. Dicen esto es un gran hermano turístico. Creemos que se está vulnerando la intimidad de las personas, creemos que se está asumiendo un riesgo muy importante de las empresas en solicitar estos datos, transmitir estos datos, guardarlos durante 3 años. Creemos que tiene un enorme riesgo a todos los efectos, sobre todo por protección de datos personales. Todo este es el debate. ¿Qué dicen las cifras? Porque las cifras están. Este sistema lleva rodando desde el año 2022, de manera voluntaria, sí, ahora ya es obligatorio, pero de manera voluntaria esto ha rodado un año y otro, hasta el punto de que tenemos 61.000 hoteles volcando ya datos, en los que hay más de 1.000 agencias de viajes volcando ya datos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dice la experiencia de estos 2, casi 3 años con esto ya rodando? Bueno, pues pese a los fallos técnicos del lunes, en los 3 primeros días de funcionamiento oficial de este registro se han recogido 323.462 comunicaciones de datos por parte del sector turístico, según Interior. Hablamos de más de 45.500 partes de viajeros, 102.300 comunicaciones sobre alquiler de vehículos, más de 43.000 sobre reservas de este mismo producto y 132.200 sobre reservas en sitios de hospedaje. Mirando el resto de cifras, en general, y comparando con lo que venimos de estos 2 años, se han dado de alta más de 14.000 alojamientos turísticos y casi 8.000 arrendadores. Esta es ahora mismo la experiencia de las últimas 48-72 horas. Pero además, desde 2022, ya les digo, hay 61.000 hoteles volcando datos, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.700 empresas de alquiler haciendo todo esto. Y se han cruzado 4,7 millones de datos y se ha localizado a 15.584 personas en requisitorias o en órdenes policiales. Así que hoy lo que tenemos es un debate, uno económico,
esto es un coste excesivo. 2, un debate político, esto es o no una invasión de la intimidad. Y 3, una sorpresa para la mayoría de usuarios que creíamos que esto ya estaba generalizado. Este es el debate que hoy vuelca y que hoy revoluciona al sector 72 horas después de que esto haya entrado en vigor. Secretario de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Permítame que le traslade todas las críticas que acabamos de escuchar de todo el sector hotelero. Vamos a ir una a una y poco a poco. La primera y la fundamental es esta. Esto es el gran hermano turístico. Nos vigilan. Esto es el gran hermano turístico. No lo es. Y resulta curioso que este mismo término de gran hermano, si nos vamos al año 2016, cuando se estaba poniendo en marcha el registro de nombre de pasajeros, el PNR, con sus iniciales en inglés, que obligaba a las compañías aéreas a proporcionar datos sobre vuelos que entraban o salían de la Unión Europea, se utilizó esta misma expresión. Y también se levantaron todas las alarmas diciendo que en ese año 2016 un conjunto de datos que se iban a solicitar como consecuencia de este registro de pasajeros iban a afectar gravemente al turismo de España, que iban a dejar de llegar vuelos, que el sector turístico español se iba a ver afectado. Y creo que el paso del tiempo ha demostrado que aquellas alarmas pues eran injustificadas y que la afluencia turística no solo no se vio limitada, sino que no ha dejado de crecer en ningún momento. El sector dice, bueno, este es el debate moral, hay otro debate, el debate económico. Dice el 95% del sector son pequeñas empresas, pymes fundamentalmente. ¿Esto es una carga económica insoportable para las pymes? ¿Esto puede ser demasiado coste de gestión? No lo es. Estimamos, y así se refleja en el reglamento, que la aplicación viene a simplificar, viene a facilitar las labores de procesado e integración de la información. Como sabemos, sustituye a los antiguos libros de registro por una aplicación que agiliza, que funcionaliza a métodos más modernos, a sistemas electrónicos de comunicación. Y además es una aplicación que es segura, es accesible, permite la integración de aplicaciones externas para hacer posible a la empresa o al particular el envío automatizado de la información y también el volcado masivo de datos, con lo cual estimamos que no es necesaria ninguna inversión extra. Y si ello lo ponemos además en relación con los datos que van a tener que reflejar y que no se diferencian en gran medida de lo que ya se venía facilitando, que por eso los usuarios no lo van a notar y no se van a ver afectados, ni tampoco los operadores, pero menos los usuarios, los clientes. Da igual una gran empresa, una pequeña empresa, no va a suponer un sobrecoste. El sector dice, primero es el sobrecoste y segundo es oiga, y yo tengo que custodiar datos durante 3 años. Esto, en caso de que me hackeen, ¿esto no me pone en riesgo una intimidad, unos datos privados que si alguien tiene que custodiar, que los custodie Interior? Insisto, 2 cuestiones, si me permite. Primero, los datos que se facilitaban a los establecimientos, de acuerdo a la nueva regulación, no varían en exceso a lo que ya se estaba recogiendo. Estamos hablando de que, aunque se esté dando una cifra de 40, 45 datos, no es cierto. Los establecimientos van a tener que facilitar 13 datos sobre sí mismos, que obviamente pasan por su nombre, por su CIF, el municipio, la provincia, un teléfono de contacto, pero solo una vez cuando se registren en la aplicación, y luego los datos que van a tener que dar sobre los usuarios no difieren de lo que ya se estaba dando. Estamos hablando de nombre, de apellidos, del tipo de documento que se facilita, si es un DNI, si es un pasaporte, si es una TIE, del número de este documento, y luego si hay alguna novedad, como en facilitar un teléfono, un correo electrónico, teléfono móvil o fijo o correo electrónico de contacto, cualquiera de los 3, no los 3, cualquiera de los 3. O, y eso sí es cierto, si uno va acompañado de un menor, el explicar qué relación le une al menor. Y con respecto a la transacción económica, estamos hablando de la fecha de la reserva, la entrada y salida del método de pago. Todos estos datos ya se estaban facilitando. Y es cierto que en el reglamento se recogen otros datos, pero solo se tendrán que facilitar si el sujeto obligado, es decir, si los alojamientos, si las plataformas o si las empresas de alquiler de vehículos lo solicitan para su operativa. Si no lo solicitan para su operativa, no lo tienen que facilitar. Con lo cual,
estamos hablando de un número de datos razonable, limitado y que sirve a la finalidad de cumplimiento de lucha contra la criminalidad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y respecto a la custodia de estos datos, el plazo de 3 años es el general que se establece en la normativa de protección de datos. Si ya los custodiaban con anterioridad, no tiene por qué haber problema para que los custodien ahora. Y secretario de Estado, ¿por qué cree usted que esto levanta tanto en armas? Entiendo lo que está diciendo y entiende usted que el sector está diciendo vamos a ir a tribunales. ¿Por qué? Yo entiendo que cada vez que se produce un cambio normativo que afecta a un determinado sector, pues surjan determinadas dudas y que esas dudas se traduzcan en protestas. Pero nosotros hemos tenido ya varios años de interlocución con el sector, una interlocución permanente, les hemos acompañado y vamos a seguir acompañándoles para que se puedan adaptar a esta nueva normativa y a la plataforma por la que se introducen los datos. Con lo cual, quizás lo tiene que preguntar a ellos, pero en lo que se refiere a nosotros, como le digo, les hemos acompañado, hemos tenido una interlocución continua y vamos a seguir teniéndola. Déjeme que porque les hemos preguntado a ellos, escuche usted a ellos, a la mesa del turismo, escuche lo que dicen. Lo que dicen es tal avalancha de datos, es tal que hay ocasiones en las que tenemos que contar demasiado rápido, ni siquiera nos ha dado tiempo, por ejemplo, a comprar un coche. Esto es lo que decía, por ejemplo, Carlos Abella. Y voy a hacer mi reserva de hotel y mi reserva de coche de alquiler para moverme por la isla cuando vaya. El agente de viajes va a tener que facilitar, además de todos esos datos personales míos, el modelo de coche que le van a entregar, la matrícula del coche, el color, que seguramente la compañía de alquiler ni siquiera todavía ha comprado. Y lo tiene que facilitar en 24 horas. Que alguien me explique cómo se hace. Que alguien me explique cómo se hace, porque las compañías de alquiler de coches suelen cambiar de coches cada 6 meses, con lo cual ese coche... Secretario de Estado, lo que dicen es demasiado rápido. Y le están pidiendo a la gente de viajes que facilite el modelo, la matrícula, el color. Es imposible y es imposible. No es imposible, insisto, los datos que vamos a pedir son aquellos a los que puedan acceder de acuerdo a su operativa ordinaria. Si en su operativa ordinaria para el alquiler del vehículo, con el ejemplo que se estaba poniendo, gozan de unos determinados datos, los facilitarán. Si no los tienen, no los tendrán que facilitar. El ejemplo que estamos poniendo repetidamente, porque se hacía referencia, voy a tener que facilitar mi tarjeta de crédito aunque pague en efectivo. No. Si usted paga en efectivo, el establecimiento no tiene que solicitarle la tarjeta de crédito. Con este ejemplo al que se estaba haciendo referencia, ocurre exactamente lo mismo. Se facilitarán los datos del servicio que se preste de acuerdo a la operativa ordinaria y solo si se solicitan de acuerdo a esa operativa. Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, gracias por este fuego cruzado entre viajeros, sector hotelero y Ministerio del Interior. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, otro muy fuerte. Esta es la situación y esto es lo que tenemos en una normativa que ya es obligatoria desde este mismo lunes. Si al final se lo estamos dando a todas las empresas, pues al gobierno, yo qué sé. O sea, no creo que... Nuevo registro de viajeros. Los datos todas las empresas, no creo que lo tenga el gobierno. O sea... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.